Entonces, le voy a pedir a uno de ustedes, por favor, que nos lea estos versículos, Santiago 1, 12 al 15. Santiago 1, 12 al 15. Son 4 versículos que vamos a estar estudiando hoy, conociendo juntos, haciéndonos preguntas, viendo definiciones de palabras, contexto histórico, y aplicándolo también a nuestra propia vida. Leo para todos. Todo el mundo a la vez. Sí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas gracias a Fidias por la lectura. Este es un excelente pasaje para que nosotros lo estudiemos y aprendamos que el contexto del pasaje da el significado de la palabra. Nosotros no le podemos meter el significado a la palabra porque sí, porque así digo yo, porque así opino. Tenemos que verla en su contexto y este es un buen pasaje para este ejercicio. Entonces, vamos a empezar con el versículo 12. Voy a repetir esto de otra manera. Vamos a dividir el estudio hoy en dos partes. Comenzar en el versículo 12 y después estudiar versículos 13 al 15 y en un momento les mostraré por qué. Ahora, vamos a, de lo que nos leyó el pastor Fidias, concentrémonos entonces en el versículo 12, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, una pregunta muy importante para nosotros es, ¿qué relación tiene este versículo 12, con los versículos previos de Santiago, capítulo 1? Estamos hablando de versículos 2 al 11, que ya los hemos estudiado las pasadas semanas. Enumeremos las conexiones que este versículo tiene con los que le anteceden. ¿Qué conexiones hay en este versículo con los que le anteceden? Si alguno puede quitar su micrófono, su silencio, y puede decirnos qué conexiones hay entre el versículo 12 y el resto de los versículos anteriores que hemos visto. Lo pongo aquí el versículo 12. ¿Qué conexiones hay con los versículos anteriores? Muy importante esta pregunta, súper importante, porque no podemos aislar un versículo de su contexto. Pastor, sí. Venimos hablando de la fe, entonces hay una conexión en el versículo 2, cuando dice que sabiendo que las prueba de nuestra fe produce paciencia. Pues venimos hablando de las pruebas y el versículo 12 pues nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces veo la conexión que venimos hablando de pruebas y con el versículo 1. Gracias, muchas gracias. Sí, ahí quizás te referías al versículo 2, que lo leíste, ¿verdad? Sí, perdón, el 2. Sumo grosso cuando se hallesen diversas pruebas, y aquí también habla de la prueba, cuando haya resistido la prueba. Muchas gracias, Vicky. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna otra conexión que veamos por ahí? Leslie, sí. Tienes que activar tu micrófono. Bueno, mientras vamos pasando por pruebas, vamos creciendo. Mientras estamos también pasando por pruebas, oramos y pedimos al Señor, ponemos las cosas en sus manos. Y esto nos hace crecer también en cuanto a nuestra forma de ser.
de que sabemos que nosotros no queremos hacer algo que no va a complacer a nuestro Padre. Y tratamos por todos los medios de evitarla, pero vamos creciendo. Es un crecimiento que llevamos durante la prueba. Y esto nos ayuda también en medio de la tentación. Así es. El tema que viene tratando Santiago, gracias Leslie, es el tema de la prueba. Y lo que tú mencionabas ahí es como las pruebas vienen a nuestra vida, entonces las soportamos. Y aquí también habla de soportar la prueba. Esto está conectado con el versículo, con el 3 y versículo 4. 3 y Dice, 4. más correcto, versículo 3 y 4, más tenga la paciencia, la perseverancia, su obra completa. En otras palabras, mientras estamos perseverando, aunque venga la prueba, perseverando en nuestra fe en Cristo, en nuestra fe en el Evangelio, en nuestra fe en las promesas de Dios, mientras estamos perseverando ahí, aún en medio de la prueba, vamos creciendo, como tú decías, Leslie. Entonces, este versículo 12 está conectado con los versículos previos. Ahora, vamos a desglosar, vamos a desmenuzar este versículo. La palabra bienaventurado, esa la conocemos, ¿no es cierto? Del Salmo 1, de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Quiere decir feliz, afortunado, dichoso, completo, alguien que está satisfecho en todo. Esta palabra se usa para hacer una bendición, como es bendecida la persona que hace estas cosas, que vive de esta manera. Es feliz, es dichosa esta persona. ¿Y quién es el que es bienaventurado según Santiago 1:12, mis hermanos? ¿Quién es bienaventurado? El hombre. El hombre, el varón que soporta la tentación. Y este es un término genérico para referirse a toda la humanidad, hombres y mujeres. Bienaventurada la persona, podemos decir, que soporta la tentación. La palabra soportar ahí es la misma que se usa en Santiago 4, que era lo que tú decías, Adriana, Santiago 1:4. En Santiago 1:4 se traduce esta palabra como paciencia. En el idioma original que se escribió en la Biblia es exactamente la misma palabra, solo traducida diferente en los versículos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra significa constancia, perseverancia, resistencia. No es una virtud pasiva, sino un firme agarre a la verdad dentro de cualquier situación. Y aquí en el contexto está hablando de soportar la tentación. Ahora, fíjense ustedes aquí que esta palabra, nuestros hermanos que tradujeron la Reina Valera decidieron traducirla como tentación. Pero esta es exactamente en el griego la misma palabra, exactamente la misma que en el versículo 2 mencionó nuestra hermana Victoria, que se traduce como pruebas. A ver, leamos el versículo 2 otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es exactamente la misma palabra que en el versículo 12, nuestros hermanos de la Reina Valera la tradujeron como tentación. Esta palabra ya la estudiamos hace 3 semanas, connota problemas, algo que rompe el patrón de paz, comodidad, alegría, felicidad en la vida de alguien. Esta palabra da la idea de poner a alguien o algo a prueba con el propósito de descubrir la naturaleza de esa persona o la calidad de esa cosa. Ahora, esta palabra, mis hermanos, puede usarse positivamente o negativamente. Por ejemplo, cuando los estudiantes que están aquí, ¿no? O nosotros en nuestros tiempos de estudiante, cuando vamos a hacer un examen, somos sometidos a una prueba, ¿no es cierto? Pero esa prueba es positiva para ver cuánto sabemos. Pero hay otro tipo de pruebas que son negativas, son pruebas para hacernos caer, como cuando los fariseos llegaban con Jesucristo y dicen los evangelios que le preguntaban para tentarle, para encontrarlo en una falta.
para encontrarlo en una falta, para hacer que se equivocara. Ese es el punto. Esta palabra prueba, por eso la tradujeron tentación aquí nuestros hermanos, porque esta palabra, cuando se traduce prueba, puede tener la connotación positiva. Cuando se traduce tentación, puede tener la connotación negativa. Y de esto vamos a hablar cuando estemos en el versículo 13. Ahora, miremos cómo traduce este versículo en la Nueva Biblia de las Américas, que es otra traducción fiel a los textos originales. La Nueva Biblia de las Américas la traduce así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Sí se fijaron la diferencia? Reina Valera traduce tentación y Nueva Biblia de las Américas traduce prueba. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, es en el sentido positivo, pasó la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Entonces, este soportar, voy a regresar a nuestra versión, la Biblia de la Reina Valera. Este soportar, que dice aquí, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Este soportar es soportar la prueba, la dificultad, la tribulación, el tiempo difícil, de la cual viene hablando Santiago versículos antes. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice Santiago? Ya lo hemos hablado las semanas anteriores. Que sea de gozo para ustedes tener pruebas, porque la prueba va produciendo en ustedes algo bueno. La prueba, la dificultad, la tribulación nos pone bajo examen a ver si nuestra fe, este es el punto de la prueba, a ver si nuestra fe es genuina o a ver si nuestra fe es falsa. Dura por un poco de tiempo, da la impresión de que es fe verdadera, pero realmente no es. Como la semilla que cayó sobre el campo y realmente parecía que estaba echando raíces, parecía que era profunda, germinó rápido, pero ¿qué dice Jesús? Las tribulaciones de este siglo ahogaron esa plantita y se murió esa planta. Ahora, vamos entonces a una pregunta de observación. ¿Cuál es el proceso que podemos observar en Santiago 1:12? ¿Cuál es el proceso que podemos observar en Santiago 1:12? ¿Qué proceso vemos ahí? Lo voy a leer para ustedes y alguien que se anime a contestar esta pregunta. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y dijimos que tentación ahí es prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es el proceso que podemos observar ahí, mis amados hermanos? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahí yo puedo ver que es como una consecuencia que al resistir la tentación o la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces es algo que nosotros hacemos y que por consecuencia a eso veo yo, ¿no? Como el efecto de recibir la corona de vida que Dios nos promete. Así es, Nico. Estás ahí, ese es el camino. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles pasos dirías tú, Nico, que están ahí? Hay varios pasos ahí en ese versículo. Ayudo a Nico. Dale. Ayuda al amigo. Viene la tentación, nos llega la tentación, luego sería resistir la prueba y luego recibiríamos la corona. O sea, que para poder recibir la corona tenemos que ser sometidos a prueba. O sea, nadie recibe corona
de por sí. Le vamos a dar la corona a este. No, no, no. El que pasó por la prueba, porque a todos nos va a llegar. Entonces el proceso es, viene la prueba, la soportamos, no salimos huyendo, la soportamos y entonces recibiremos la corona de vida. Me robó las palabras, sí. Muchas gracias, Joana. Nico, excelente, excelente. Mi Biblia dice, bueno, no sé si lo leíste antes, pastor, mi Biblia dice resistir. Está con audio. Que mi Biblia dice resistir. Resistir. Entonces, soportar y resistir es pues lo mismo que dice Joana, es como que uno en la prueba resiste, pues, y después de uno recibe la bendición que Dios tiene al resistir esa prueba. Así es, muchas gracias. Mira, yo preparé como una línea. Sí, sí. ¿Alguien quiere comentar? Por aquí. Sí. Hablando de bienaventurado, o sea, es estar dichosos, ¿no? Que después de pasar la tentación, viene, o sea, de haber superado la prueba, Dios nos tiene la corona, ¿no? Que es de vida, que, o sea, es como pasar esa etapa de dificultad y vamos a ser dichosos, lógicamente, porque hemos superado las pruebas. El premio, regalo que yo le doy. Así es, hermana, así es. No hay premios de consolación, pastor. Fíjate que aquí, en un ratito vamos a ver el significado de la palabra corona, corona de la vida. Así dice, ¿verdad? Corona de vida, la corona de vida. Mira, esta es como una escalerita que hice yo para poder percibir un poco la secuencia, ¿verdad? El creyente es probado con una tribulación y estamos hablando de tribulaciones, de dolores, de dificultades como los que estaban pasando los hermanos de la dispersión a quienes Santiago les escribe. Ellos habían salido huyendo de sus hogares en Jerusalén, dejado sus trabajos, todo esto hemos hablado las últimas semanas. Estos hermanos estaban pasando tiempos duros, tiempos difíciles, nada fácil. Andaban casi mendigando trabajos para sobrevivir solamente. Ya vimos un poco también, que vamos a estarlo viendo las próximas semanas, si Dios lo permite, que los ricos los estaban oprimiendo, que los ricos estaban abusando de ellos, abuso laboral. Y estos hermanos le estaban pasando difícil, económicamente, en cuestión de relaciones, iglesia local, y luchando con sus propios pecados, como veremos en un momento. Entonces, el creyente es probado con una tribulación como la de los hermanos de la dispersión. Esa prueba examina su fe para ver si la fe es genuina. Ya lo hemos visto eso antes. Podemos decir, siguiente escalón, ¿verdad? El creyente persevera aún en la prueba. Y ahí es donde viene el examen, que nosotros perseveramos, que no decimos, bueno, ¿qué más da? Ser cristiano, ser no cristiano es igual, todo el mundo sufre. Mejor me voy al mundo y disfruto el pecado. Claro, eso lo dice un no creyente. Eso lo dice un no creyente. El creyente incluso puede llegar a decir eso, pero no puede permanecer en esa vida. ¿Cuál es el siguiente paso aquí en este escalón que vemos en el versículo? El creyente es aprobado. Dios dice, has resistido la prueba, has guardado la fe, fuiste aprobado. En tu examen estás aprobado. Tienes fe de la verdadera. Santiago pone en contraste, ¿verdad? La fe falsa, la mentira y la fe verdadera. Cuando hemos pasado la tribulación y seguimos perseverando, soportamos ahí con paciencia, entonces eres aprobado. Y el último paso es que el creyente recibe la corona de vida. Y exactamente es como nos lo planteaban ahí nuestros hermanos, ¿verdad, Nico, Joana, María Elena? La prueba es necesaria para la vida cristiana, mis amados hermanos. Y todos los creyentes pasamos por ellas. Nuestros hermanos de la dispersión estaban pasando por ellas y necesitaban que su pastor Santiago les recordara cuál es el uso de las pruebas en la vida cristiana. Ahora, veamos este tema de la corona de vida, que es interesante. El término corona
esto lo tomé del comentario de un libro del pastor MacArthur. El término corona se toma de los deportistas y no de la realeza. En la antigüedad se hacían competencias y al ganador se le daba una corona de hojitas de laurel. Y pues ahí andaban felices los ganadores con esa corona, ¿verdad? El punto de recibir la corona era ganaste. Ese era el punto, ganaste. Y esta terminología de corona se usa varias veces en el Antiguo Testamento. Pablo la usa, pues aquí Santiago la usa en este versículo. Esta era la corona que se ponía en la cabeza del vencedor en los eventos deportivos y simbolizaba la perseverancia en el triunfo. Una traducción más literal pudiera ser, y esto es muy interesante, la corona que es vida, es decir, vida eterna. Entonces, fíjense lo que ha pasado. El creyente fue probado, el creyente resistió la prueba, demostró que su fe era genuina, no falsa, y entonces, como perseveró, ¿qué sucedió? Dios le dio la corona. La corona, la recompensa, ¿la recompensa cuál es? Vida eterna. Vida eterna es una relación con Dios, no solo en esta vida, sino por siempre, por toda la eternidad. Vamos a regresar aquí a nuestro versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, la corona de vida, esta vida eterna, sí, es una recompensa que Dios da, pero no es que nos ganamos la vida eterna por perseverar en la vida cristiana. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras, ¿no es cierto? La salvación es por fe en Cristo. Entonces, la perseverancia es un resultado de nuestra fe y prueba nuestra fe. Y cuando Dios dice, pasó la prueba, perseveró, entonces nosotros recibimos la vida eterna, esa vida eterna que se nos da porque se comprobó a través de las tribulaciones que nuestra fe es genuina, no es falsa. Ahora, aquí tenemos 3 preguntas de observación que las tomo de un documento que hemos repartido a través de la iglesia que se llama TACO. Yo creo que la mayoría ya ha escuchado qué es el TACO. Son preguntas de observación, interpretación y aplicación. Entonces, hagámonos estas preguntas, mis hermanos, y quiero escucharlos. ¿Qué no entiendo del pasaje? ¿Qué no entiendes del pasaje? Si hay algo que no se entiende. ¿Qué no está claro ahí en el versículo 12? Si todo está claro, pasemos a la siguiente entonces. ¿Qué nos está diciendo Santiago en este versículo? Alguien que lo resuma en sus propias palabras. En tus propias palabras, hermano, hermana, resume el versículo de Santiago 1:12. No los puedo ver a todos, así que... ¿Pastor? Sí, no sé quién habla, pero sí. Yo, Linda. Ok, Linda. Ay, perdón, no me pongo en la cama porque estoy en pijama, pero bueno. No te preocupes. Pastor, o sea, bueno, en mis propias palabras, como usted dice, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? O sea, para mí lo recibo de esta manera, que cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, lo siento como que cuando uno está en la escuela, se prepara para un examen, entonces está estudiando, está soportando el examen, estás estudiando. Entonces cuando ya te toca dar el examen, estás resistiendo, ¿no?, a la prueba, es decir, estás tomando ese examen. Entonces ahí está en ti, en haberlo pasado el examen bien, porque estudiaste y sabes, qué sé yo, la tarea, ¿no? En el sentido, sabes las definiciones correctas, pero en esto aplicándola en la vida espiritual, sabes lo que está bien, sabes lo que está mal. Entonces vas a pasar la prueba porque tú te preparaste. Durante ese proceso de preparación, pasaste la prueba y entonces pasas el examen en este sentido, ¿no?
Y entonces así logras, lógicamente, en lo terrenal, por decirlo así, dentro de la escuela pasas al siguiente nivel, pasas a un siguiente grado. En la vida espiritual pasas a otro nivel espiritual con el Señor, en siendo obediente, dando más frutos del Espíritu Santo. Así es como yo lo asimilo. Sí, aquí cuando habla de la prueba, como hablamos, ¿verdad? Es en el sentido positivo, para ver si apruebas. No es para hacerte caer, es para ver si apruebas, que es lo que tú estás hablando, Linda. En el examen, se hace el examen no para hacer fallar a todos los estudiantes, sino para ver si aprueban, para ver si saben lo que se supone que sepan. Y Dios nos hace pasar por las pruebas para probar nuestra fe, a ver si es genuina, a ver si persevera. Porque este es el punto, que todo creyente verdadero perseverará a través de las pruebas, hasta las pruebas más grandes. Ahora, mis hermanos, quizá es un poco difícil para nosotros comprender un poco lo que estaban pasando nuestros hermanos de la dispersión, porque pues nosotros estamos en nuestras casas ahí tranquilitos y pues si nos da frío nos ponemos una frazadita. Pero los hermanos de la dispersión la estaban pasando verdaderamente mal, los estaban persiguiendo por su fe, los estaban buscando para matarlos, por creer en Cristo. Entonces, Santiago les está diciendo, hermanos, el creyente verdadero en cualquier prueba perseverará. Nunca negará su fe, nunca abandonará a Cristo. Nunca dirá, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Dejar a Cristo? Ah, pues lo dejo entonces, para salvar mi vida, mi posición, mi trabajo, mis pertenencias, incluso la familia. Entonces, es muy importante lo que les está diciendo Santiago, y ahora vamos a la aplicación. Hay algo en este versículo por lo cual alabar a Dios. ¿Cómo este versículo nos mueve a la adoración, mis hermanos? De que tenemos un Dios justo, realmente. ¿Puedes ampliar un poquito, Joana? Un poquito más, porfa. Sí, porque acá nos dice en el verso 12 que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, aquellos que soportaron la prueba, pues van a recibir la corona de vida. O sea, que es recibir lo que el Señor te ha prometido. Realmente, como Dios es justo, pues no le va a dar la corona a aquel que salió huyendo de la prueba. Así es. Gracias, Joana. Algo más, mis hermanos, por lo cual alabar a Dios, lo que leemos en este versículo. Doctor. Sí, hermano Manuel. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Aquí Jehová nos está dando un regalo que es un proceso para la vida eterna. Está diciendo, aquí tienes el proceso. Sé obediente, persevera, mira la meta. Y te estoy dando un regalo, una bendición. Y es lo que yo veo, que es un proceso para llegar a lo que Jehová quiere para nuestra vida, que es que su Hijo amado llegue a su meta, al cumplimiento de su capacidad. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Así es. Esta prueba, este proceso es para todo creyente. Hermana Leslie. Otra cosa que en lo que me viene a mi mente es que mientras estamos pasando por esas pruebas, sabemos que Él está ahí siempre con nosotros escuchando. Entonces, eso nos da paz, tranquilidad. Y pues sí, llegar a ese momento que vencemos esas tentaciones y hemos crecido porque Él ha estado ahí también. Sabemos que lo tenemos ahí a nuestro lado, siempre. Así es, hermana. Como maestro, ¿verdad? Que pone la prueba, también está presente y está acompañándonos ahí. Amén. Así es. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera compartir cómo este versículo nos mueve a alabar a Dios? Hermano Nico. Sí, pastor. Es como decir, bendecido el varón, el hermano, la hermana que persevera, porque eso fortalece nuestra fe,
diariamente en el proceso que día a día vivimos, y eso nos hace que lo estemos alabando a Dios, alabándolo a Él, porque eso nos da más fortaleza para superar las pruebas. Ahí es una forma de alabar a Dios diariamente. Así es, mi hermano. Gracias por compartir eso. Dios ha diseñado la vida cristiana, mis hermanos, y ahí ha salpicado pruebas a lo largo del camino. Y eso nos puede demostrar a nosotros la sabiduría de Dios. Lo alabamos porque Él es sabio. Él sabe lo que hace. Él sabe que nosotros necesitamos esas pruebas en nuestra vida cristiana. Yo voy a leerles una cita, ¿verdad? Ahí de una hermana que nosotros conocemos muy bien, que se llama Joni Eareckson Tada. Ella, ustedes saben que tuvo un accidente de adolescente y quedó tetrapléjica en una silla de ruedas, se tiró un clavado en aguas poco profundas y pues ya no puede caminar ni nada. Y ella ha vivido por décadas en esa situación. Y ella dice, perdí la cita que la tenía por aquí. Bueno, mientras consigo esa cita, tenía otra preparada que es la de el pastor Spurgeon. Y él dice, feliz tormenta la que hace naufragar a un hombre en una roca como es Cristo. Oh, bendito huracán que conduce el alma a Dios y solo a Dios. Cuando un hombre es tan pobre, tan falto de amigos, tan desamparado que no tiene a quién recurrir, vuela a los brazos de su Padre y se encuentra benditamente estrechado en ellos. Cuando está agobiado por problemas tan apremiantes y tan peculiares que no puede contárselos a nadie más que a su Dios, puede estar agradecido por ellos, pues aprenderá más de su Señor que en cualquier otro momento. Oh creyente atribulado, es un problema feliz el que te lleva a tu Padre. Es un problema feliz el que te lleva a tu Padre. Esto es lo que hace el creyente, mi hermano, cuando tiene una prueba. Dice, quiero a Dios, lo quiero más, lo necesito más que nunca. Los no creyentes lo que hacen es, ya ven, Dios no existe. Ya ven, Él falla sus promesas. Da igual seguir a Dios o no seguirlo. Y ahí está la prueba de nuestra fe. Por eso Spurgeon dice, feliz problema el que nos lleva a nuestro Padre. Hay mucho que alabar a Dios en este versículo. ¿Hay algún pecado para evitar o confesar, mis amados hermanos? ¿Algún pecado por lo cual debemos confesar a Dios o evitarlo si no estamos cayendo en él? Dudar de Dios, de su bondad en la prueba. Cuando dudo de Dios y de su intención en la prueba. Es un retrato de su bondad en la prueba. Él quiere que yo esté cimentado, firme, mientras viajo por este camino de la vida. Gracias, pastor. Y también podría ser cuando hay veces decimos, ¿por qué a mí me ocurre esto? ¿Por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué otra vez? Sí. Sí. Y podemos responder, ¿no? A todo cristiano le pasará y es parte de las pruebas para probar nuestra fe. Es parte del examen. ¿Sí? Y Amén. Dios lo está usando para nuestro bien. Mira que esta es la cita, ya la encontré, que estaba buscando de nuestra hermana Joni Eareckson Tada. Ella dijo, en lugar de tratar de escapar desesperadamente del dolor, volví a aprender la lección eterna de permitir que mi sufrimiento me empujara más profundamente a los brazos de Jesús. Me gusta pensar, dice ella, que mi dolor es como un perro pastor, un perro de esos que guían ovejas, ¿no? Que me pisa los talones para llevarme por el camino del Calvario, donde de otro modo no me sentiría naturalmente inclinada
a ir. Entonces, el dolor y las tribulaciones en unas personas no creyentes las endurecen contra Dios. Y el dolor en las personas creyentes les hacen refugiarse en Dios. Es como el creyente dice, y yo sé que todos nosotros nos hemos encontrado a este punto, el creyente dice como Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde más? ¿Dónde vamos? Ese es el creyente verdadero y ahí está la prueba de la fe. Y pues ya hablamos, ¿verdad?, de las promesas en las cuales podemos confiar de nuestro Dios. Ahora, vamos a hacer una transición, mis amados hermanos, a los versículos 13 al 15. Nosotros hemos dicho que Santiago es una serie de sermones que Santiago compiló, escribió, los puso por escrito y se los mandó a los hermanos de la dispersión. Eso es lo que nosotros hemos dicho en el contexto histórico de la carta de Santiago. Entonces, como sermones, mis hermanos, compilados, Santiago va cambiando de tema de manera drástica. Recordemos que Santiago no escribió con divisiones de capítulos ni versículos, ni le puso subtítulos cuando él estaba escribiendo. Por ejemplo, en mi Biblia, Reina Valera 60, antes del versículo 12 dice soportando las pruebas. No sé qué dice su Biblia, pero la mía dice soportando las pruebas. Eso no lo escribió Santiago, eso lo escribieron los traductores y editores de nuestras Biblias. Y es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, porque definitivamente no podemos nosotros dejarnos guiar todo el tiempo por esas divisiones que puso ahí nuestros hermanos que editaron la Biblia y que la tradujeron. No nos podemos dejar llevar. Entonces, que alguien lea, porfa, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Y aquí lo voy a poner en la pantalla. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí Santiago, hace un cambio de tema, mis hermanos. En el versículo 12 concluyó la sección que habla de las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, y ahora comenzó otro tema que habla de las tentaciones. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, por el contexto. Mira que la palabra tentado es exactamente la misma palabra que se usa en el versículo 2, versículo 12 y versículo 14. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En griego, esa palabra pruebas es la misma que la palabra tentado aquí en el versículo 13. Es exactamente la misma palabra. Ahora, en el versículo 12, leamos, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación es la misma palabra prueba del versículo 2 y tentación del versículo 13. Ya dijimos que esta palabra connota problemas, algo que rompe el patrón de paz, comodidad, alegría y felicidad en la vida de alguien. Ahora, les expliqué hace un momento que esta palabra tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. En los versículos 2 al 12 está hablando de una connotación positiva, es una prueba para ver si estás aprobado. Pero en los versículos 13, 14 y 15 es una prueba para hacerte caer, para hacerte tropezar, para hacerte fallar, para incitarte al mal. En los versículos 2 al 12, esta prueba es de Dios. Esta prueba Dios la trae a nuestra vida providencialmente con su sabiduría para probar nuestra fe. Es la tribulación de la que hablamos, en la cual tenemos que perseverar. Viene la prueba y tenemos que perseverar.
la prueba sigue, continúa, a veces por meses, a veces por años, más de una década, como la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿no es cierto? Recuerdan en los evangelios, 12 años con flujo de sangre. Viene esa prueba y la prueba sigue y continúa y no se para. Y a veces, hermanos, lo que sucede con algunos cristianos es que viene una prueba y, como decimos en mi país, les llueve sobre mojado. Viene otra y otra y otra y otra. Y dice la persona, ¿cuándo se van a acabar estas pruebas? Bueno, de esas pruebas habla versículos 2 al 12. Ahora, Santiago cambia de lección y ahora va a hablar de otro tipo de prueba, de una incitación al mal, una tentación al mal. La palabra concupiscencia en el versículo 14 nos da una claridad. Nosotros sepamos a qué se está refiriendo Santiago. Esa palabra concupiscencia nosotros no la usamos en nuestro lenguaje común día a día. Usted no dice, aquí ando luchando con mi concupiscencia. No, nosotros no decimos eso, no hablamos así. ¿Qué quiere decir esa palabra rara? Esa palabra se refiere a malos deseos, deseos pecaminosos del ser humano. Dice aquí el pastor MacArthur de nuevo, es un fuerte deseo del alma humana de disfrutar o adquirir algo para satisfacer la carne. La naturaleza caída del hombre tiene la propensión a desear fuertemente cualquier pecado que la satisfaga. Estos deseos son diferentes para cada persona como resultado de las tendencias heredadas, el entorno, la educación y las elecciones personales. Pongamos, mis hermanos, de referencia muy específica el alcohol. La bebida alcohólica no es necesariamente pecado. El tomar bebidas alcohólicas no es pecado. Dice el libro de, si no me equivoco, Proverbios, que el vino alegra el corazón del hombre. ¿Sí? Ahora, ¿qué sí es pecado, mis hermanos, de acuerdo a la Biblia? Tomar bebida alcohólica no, pero emborracharse sí es pecado, ¿no es cierto? No os embriaguéis con vino, Efesios capítulo 4. ¿Sí? Ahora, para algunas personas, el alcohol, una bebida alcohólica no es nada, es como agua. En Argentina lo toman pues como el refresco, digamos, en otros países. En España lo toman como el acompañante ahí en la comida, en la cena. Y es tan normal que eso es algo cultural, no hay ningún problema. Pero para otras personas, miran un anuncio mientras están viendo su partido de fútbol americano, de deporte, lo que sea, y miran un anuncio de una cerveza. Y se les despierta en el alma, en el corazón, un deseo, un anhelo por eso, ¿verdad? Y entonces ya se van a la tienda, compran y pues, como no se puede comprar de una, entonces compraron el paquete de 12, ¿verdad? Entonces, se tomaron una y dijeron, pues, una no es ninguna, ni dos tampoco. Y se tomaron la otra hasta que quedaron acostados en la cama ahí porque ya estaban pasados. Entonces, concupiscencia es ese deseo y podemos hablar de deseo no solo con las bebidas alcohólicas, sino también podemos hablar de deseos sexuales, pecaminosos, podemos hablar de deseos de dinero, pecaminosos, de fama, de poder, póngale usted nombre, ¿verdad? Televisión, Netflix, Disney Plus, jugar videojuegos, estar en el celular. Un deseo pecaminoso por algo, eso es concupiscencia. Y el lenguaje de Santiago en el versículo 14 es muy concreto, muy descriptivo. Dice que cada uno es tentado, atraído hacia el mal, incitado a cometer pecado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y seducido. La palabra atraído es
se usaba en el contexto de la caza de animales. Esos animales que les van poniendo como carnadas, comida que les gusta, hasta que los llevan a una trampa. Y en la trampa, ahí están, agarrados. No pueden buscar, cayeron en la red. Y la palabra seducido se usaba en la pesca. Si a ti te gusta pescar, esta palabra tú la entiendes muy bien. Y a los que no les gusta pescar, se la explico. En la pesca, tú pones una carnada en un anzuelo y lo tiras al agua. Y hay diferentes tipos de carnadas, ¿no es cierto, pescadores? En el agua dulce se usan gusanos, se usan otro tipo de carnadas, señuelos falsos. Y en el agua salada se usa camarones u otro tipo de carnadas. Son diferentes para diferentes tipos de pescado. Pero ahí está, la carnada cae y el pescado que dice, uy, esto me gusta, va y muerde la carnada, pero se engancha en el anzuelo y ya está. Quedó atrapado. Estos son los términos que usa Santiago para describir nuestra caída en pecado. El pez va ahí y dice, no, ese es un gusano, los gusanos no me gustan. Pero después va ahí y mira un camarón y dice, oh, este es un camarón, esto sí me gusta. Y entonces el deseo por esa cosa que está en el anzuelo, lo captura y el pez cayó. Veamos el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es proceso de parto. Santiago está usando la naturaleza para describirnos todo lo que pasa en la tentación, ¿sí? La concupiscencia, el deseo pecaminoso, después que ha concebido, da a luz el pecado. Este es un proceso de concepción y nacimiento. Santiago personifica la tentación y muestra que puede seguir una secuencia similar. Ahora, vamos a las preguntas. De nuevo, ¿qué no entiendo de este pasaje? Pues digamos que ya lo repasé yo con las descripciones de las palabras, las definiciones. ¿Qué, si tú ves este pasaje, mi hermano, mi hermana, qué no entiendes? ¿Qué no te queda claro de este pasaje? Lo voy a poner aquí de nuevo en la pantalla. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué parte no es clara de este texto, mi hermano, mi hermana? ¿Dónde te quedan dudas? Si no hay dudas, pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué nos está diciendo Santiago en estos versículos? Ponlo en tus palabras, en tus propias palabras. Antes que eso, tenía la pregunta de cuál es esa muerte que habla ahí. ¿A qué se referirá con esa muerte? ¿Qué piensas tú, Fidias? Así se hace. Sí, el pecado siempre trae separación y la muerte es la palabra que describe la separación espiritual con Dios. Cuando estamos enojados con alguien, cuando ofendemos a alguien, hay una separación. Estamos al ladito, pero estamos separados. Estamos en muerte. Entonces, esa es la muerte. Así es. Así es. Los comentarios que consulté decían que a veces, que esta muerte puede ser la muerte espiritual, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? El día que ustedes coman de ese fruto, ¿cuál era el resultado? Morirán. La muerte espiritual, la separación de Dios, y eso trajo la muerte física. De eso habla Pablo en Romanos capítulo 5, que la muerte entró al mundo cuando el hombre pecó. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte espiritual, consecuencia del pecado. La muerte física, consecuencia del pecado también. Incluso algunos comentaristas conectaban este versículo
con 1 Corintios capítulo 11, donde hay hermanos que están tomando la Santa Cena indignamente. ¿Y qué dice Pablo? Que por tomar la Santa Cena indignamente, algunos están muertos. O sea que el pecado trae muerte espiritual, muerte física a todos los hombres, pero específicamente algunos pecados traen muerte física de manera específica a algunas personas, incluso a cristianos. Entonces, este tema de la muerte es muy amplio. Gracias, Fidia, por traerlo. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta? O, si quieren responder, ¿qué nos está diciendo Santiago en estos versículos? En tus propias palabras, así, de manera breve que tú lo quieras parafrasear. Como usted explicó en referencia a lo que es la concupiscencia, creo que nos da bastante luz a este término, ya que no es lo mismo la tentación en una persona que en la otra. Puede ser que yo sea una persona con muy poca paciencia, entonces yo voy a necesitar depender de Dios y voy a ser tentado ahí. Igualmente el hablar desmedidamente, sin tener cuidado. Entonces, vamos a estar tentados realmente mientras estemos en la carne. Es algo con lo cual uno tiene que trabajar y orar. Gracias al Señor que en el verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, nos tenemos que estar siempre examinando, Señor, hazme ver en qué estoy fallando. Y en todos estos estudios bíblicos que hemos tenido, los unos a los otros, donde tal vez yo no estoy viendo porque tengo un punto ciego, pero sí hay alguien que sí lo está mirando. Entonces, vamos a estar constantemente rodeados de tentación. Tal vez quienes estén a nuestro alrededor, en el trabajo, en la familia, en los amigos, los funcionarios gubernamentales, el gobierno, etcétera. Entonces, vamos a ser tentados y seducidos realmente. Así es, gracias, Joana. Esto es importante porque en estos versículos nos está diciendo que la tentación está fuera de nosotros, pero caemos en ella por algo que está dentro de nosotros. Deseos que nosotros tenemos. Eso es importante. Ahora, esta siguiente pregunta es clave, especialmente el versículo 13. ¿Qué dicen estos versículos sobre el carácter o la persona de Dios? Cuando tú lees el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué aprendes de Dios? Bueno, yo aprendo que es un Dios santo, que en Él no puede haber maldad, ni tentación, ni pecado. Pues me muestra su pureza y lo santo que Él es, que no hay mancha como en nosotros. Gracias, Vicky. Hermana Leslie, creo que quieres comentar. Sí, nos muestra que tenemos un Padre misericordioso, pero a la misma vez Él es justo. También da lo que se merece la persona por su falta y si no hay arrepentimiento. Pero a la misma vez, si hay arrepentimiento, Él tiene misericordia y nos perdona. Sí, gracias Victoria, Leslie. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Qué aprendemos de Dios de estos versículos? Especialmente el 13 que lo menciona tantas veces, ¿no? Aprendemos que Dios no es autor de pecado. Cuando hay pecado, no viene nunca de Él. No puedo excusar mi pecado en Él. Y también
como la vida eterna es una relación con Él, entonces el pecado es me dice que voy a separarme de Él porque Él es todo vida. Entonces me habla indirectamente de la vida que está en Él, al explicarme cómo es esta escalera, ¿verdad?, descendiente hacia el pecado. Así es, así es. Y que Dios también, la tentación no viene de Dios, sino que está en nosotros, porque militamos en la carne que es corrupta. También pienso, se me vino ahora a la mente cuando Jesús fue tentado en todo, pero él no pecó. Es como que se repite la misma frase: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No se veo la relación ahí, pero no sé si me salgo del tema. Perdón. Y no, gracias, Vicky. Está relacionado con Cristo, y gracias también, Fides, por eso. Esto nos lleva a un par de preguntas de aplicación. Una de las principales características del ser humano es la propensión de culpar a otros por su pecado. Culpar a otros por su pecado. Eso está muy de moda ahorita en la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Culpar a otros. Culpo a otros por mi pereza de no trabajar, culpo a otros por mi falta de ingresos, culpo a otros por mi situación económica, culpo a otros, culpo a otros, culpo a otros, culpo a otros. Incluso nosotros hemos dicho estas famosas frases, ¿no es cierto? Me hiciste enojar, como culpando al otro de nuestra reacción pecaminosa. No me grites, no, es que tú me estás haciendo gritar. Eso se mira desde Génesis capítulo 1. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios llegó con Adán y le dijo: Adán, ¿comiste el fruto que te dije que no comieras? ¿Y qué le dijo Adán? ¿Qué me dijo? ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Y en última instancia, podemos llegar a la conclusión que Adán estaba culpando ¿a quién, mis amados hermanos? ¿A quién estaba culpando? Adán estaba culpando a Dios. Adán dijo: la mujer que tú me diste. ¿Se fijan eso? La mujer que tú me diste. En otras palabras, tú tienes la culpa porque yo pequé, porque esta mujer que tú me diste me dio el fruto y yo lo comí. Y esa es una inclinación del ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las excusas que has escuchado de la gente cuando no están dispuestos a reconocer su pecado? ¿Cuáles son algunas de las excusas que has escuchado de la gente cuando no están dispuestos a reconocer su pecado? Yo puedo darle un montón de ejemplos porque yo tengo 2 hijos pequeñitos que son expertos en no reconocer su pecado. No sé quién les dio clases de eso. ¿Qué excusas has escuchado de gente que no está dispuesta a reconocer su pecado? Así es. Me pongo como ejemplo. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. Sin embargo, cuando uno mira introspectivamente, uno es muy desorganizado con los horarios. Le dedica más tiempo a lo que no debe. Entonces, no es que estoy muy afanada, solemos decir, muy afanado, tengo muchas cosas que hacer, pero cuando tú miras la lista de las supuestas cosas para hacer, realmente varias de ellas no son realmente importantes, donde tú tengas que relegar el estudio personal de la palabra de Dios o de la oración. Gracias, Joana. Vivimos en un mundo moderno. Así que vivimos en Nueva York, dicen en mi país que vivo en Nueva York y uno hace muchas cosas y la vida va muy rápido. Yo tengo una también que dice una excusa, por ejemplo, yo estaba bien, pero por tu culpa, por tu culpa me puse así. Yo estaba tranquila, nadie me estaba molestando, estaba bien y de repente recibí una llamada o lo que sea, y yo estaba bien tranquila, pero por tu culpa me enojé.
Yo nunca culpo a nadie. Es que tú me sacas de quicio. Es que esta enfermedad me tiene irritado. Es que uno anda molesto y tiene que comprender porque es que los dolores, tú sabes. Ay, esa está buena, Fides. Por ejemplo, las mujeres podemos decir, es que estoy en mis días y las hormonas me tienen mal. O sea, o es la culpa de las hormonas. El estrés. ¿Salen así? ¿Tú lo ves? Mira, un momentito por ahí. Siempre es cosas así. Hey, un momentito, por favor. Lindo. La excusa es que yo heredé tal. Si yo estuviera sola, Es que yo soy así, por eso es que yo hago eso. Yo soy así. Esto fue lo que yo aprendí. Así es. Bueno, está hablando él, pero mira. Hello. Una pausa. Te escuchamos, Walter, te escuchamos. Gracias. Claro de reír. Bueno, ya yo no sé ni para dónde iba, pero por ejemplo, cuando Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, puede ser que sea una condición en aquellos momentos. Pero lo que más yo veo allí es que él está enseñando una evidencia del carácter perfecto de Dios. Eso es lo que yo veo. Y cuando viene y dice, pues, cuando soporta la prueba, es la prueba de la vida completa. No es una proeza y que es una corona, es la vida completa. Entonces, hay como un sentido de Dios que esa persona va a perseverar hasta el fin y va a recibir la corona. Y esa es la promesa, que va a perseverar y que va a recibir la corona. Y ese es mi sentido general de lo que está diciendo Santiago y todo esto. Sí es, Walter, muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirlo, tienes toda la razón. Y pues en toda la vida, como dices tú, es toda la vida, vienen diferentes tipos de pruebas. Y ahí Dios está probando nuestra fe y nuestra perseverancia también, que es Él mismo el que nos hace perseverar a nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios está mandando y al mismo tiempo dando lo que necesitamos para poder soportarla. Y Sí. en el tema de la tentación, mis hermanos, quiero dejarlos ya, se nos pasó el tiempo, con una última pregunta de aplicación. Piensa en alguna ocasión en la que hayas pecado mucho o poco y hayas intentado encubrirlo, porque es tan difícil reconocer nuestra propia culpa. Y el punto aquí, mis amados hermanos, tenemos que conectar estos versículos con el contexto que estaban viviendo los lectores originales de Santiago. Los lectores originales de Santiago estaban pasando por tribulaciones serias. Los lectores originales de Santiago no tenían trabajo, estaban mendigando trabajo en la calle. Y quienes les estaban contratando eran personas abusivas, eran personas sin corazón, podemos decir. Los que los estaban contratando eran personas que después no les pagaban a tiempo. Ahí dice más adelante, el jornalero no recibe su jornal, no recibe su salario. Ellos llegaban días, hermanos, después de trabajar tan duro que sus jefes, que eran malvados, no les pagaban, no tenían comida para llevar a su casa. Estaban lejos de su ciudad, lejos de lo que conocían, lejos de su iglesia local, lejos de sus pastores que les habían enseñado la palabra y predicado el evangelio, que los habían bautizado. Estaban incluso lejos de amigos y seres amados de la iglesia local de Jerusalén. Era fácil para ellos empezar a culpar a Dios. Dios, tú tienes la culpa porque yo estoy aquí. ¿Sabes qué, Dios? Yo voy a empezar a robar porque no tengo dinero para proveer para mi familia. Tú, Dios, me metiste en esta situación, así que no importa lo que yo haga, me vas a aguantar lo que sea. Entonces, ¿qué dice Santiago? Hermanos, cada quien es tentado no por culpa de Dios, sino por sus propios malos deseos. Por sus propios malos deseos.
Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Y aquí vienen las consecuencias del pecado. Da a luz la muerte. Mira el versículo 15. La muerte. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, no sigas ese camino de culpar a Dios por tu pecado. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. No sigas el camino de culpar a otros, de culpar a Dios. El pecado es nuestro porque de nuestros malos deseos nosotros pecamos contra Dios. Y este es un buen punto donde terminar en una oración, que también la oración es parte de la aplicación, rogándole a Dios que, pues, dos cosas, ¿verdad? Que hemos visto hoy en el versículo 12, que Él nos dé la fortaleza porque Él nos la dará para soportar la prueba, y en el versículo 13 al 15, que nos ayude siempre, siempre, siempre a reconocer nuestra propia culpa, que a veces es tan difícil. En los matrimonios es muy difícil, mi hermano, reconocer la culpa. Padres e hijos es muy difícil, ¿verdad? Padres e hijos que tienen una relación rota, que no se hablan. ¿Quién reconoce su culpa primero y va y pide perdón? Es muy difícil. Y en todas las otras relaciones, amistades rotas. Cuando pecamos, reconozcámoslo, arrepintámonos, no culpemos a los demás, confesemos nuestro pecado a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos por tu palabra. Gracias por estos estudios de Santiago. Permítenos llevarlos en nuestro corazón y cámbianos a través de ellos, Señor. Señor, que el resto de esta semana sea un tiempo donde lo usemos para examinar nuestras vidas y ya dejar de culpar, Señor, nuestros padres, nuestra crianza, nuestros familiares que nos rodean por nuestro pecado, y más bien reconocer que hemos pecado y arrepentirnos y confiar en Cristo, que es el que llevó todos nuestros pecados en la cruz. Que no escondamos nuestro pecado, que no culpemos a otros por nuestro pecado, sino que tomemos esa responsabilidad y vayamos a ti, que en ti siempre hay perdón. En el nombre de Jesús. Amén.